Cuando vi mi cuenta en el móvil aquella noche, supe que algo se había roto para siempre en esa casa. No fue solo el dinero. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Fue la certeza de que me habían vaciado por dentro mientras cenaban conmigo como si nada. Ellos aún no sabían que acababan de enseñarme hasta dónde eran capaces de llegar. Tengo 27 años, y durante demasiado tiempo, fui el sostén invisible de mi familia en Zaragoza. Todo cambió cuando tenía 18. Mi padre, Javier, murió de un infarto al volante de su camión en la A2, de camino a Lleida. Por la mañana estaba trabajando, por la tarde estábamos eligiendo ataúd. Mi madre, Carmen, nunca había trabajado fuera de casa. De repente tenía deudas, papeles del banco y una hipoteca que no entendía. Y mi hermano pequeño, Iván, con 16 años, seguía siendo el niño al que había que proteger. Desde siempre fue el favorito. «Es el pequeño», repetía ella. Eso significaba que yo asumía lo que faltaba. Cuando mi padre murió, ya no fue una costumbre. Fue una obligación. No había ahorros. El seguro apenas cubrió el funeral y un par de recibos atrasados. Las cartas del banco empezaron a acumularse en la encimera de la cocina, abiertas a medias, como si ignorarlas pudiera frenar algo. Mi plan era ir a la universidad en Madrid. En lugar de eso, acepté un trabajo de media jornada en una cafetería del centro. Después añadí turnos en un almacén del polígono de Malpica. Dormía poco. Calculaba cada euro. Pagaba la luz, la compra, la cuota de la hipoteca. Me repetía que era lo correcto, que algún día lo entenderían. Pero no lo entendían. Iván no lavaba los platos porque aún estaba asimilando lo de papá. No ayudaba en casa porque los chicos necesitan tiempo para encontrarse. Yo apenas me encontraba a mí mismo frente al espejo por las mañanas. Ojeras, café frío, prisas. Cada vez que sugería que él podía buscar un trabajo, mi madre me miraba como si le estuviera quitando algo que le pertenecía. La frase llegó a convertirse en un eco constante. «Tú ya viviste tu juventud». Me la decía sin pestañear. Yo apretaba los dientes. ¿Cuándo exactamente? ¿Entre turno y turno? ¿Mientras contaba monedas para que no nos cortaran el gas? Todo se tensó más cuando Iván cumplió 18 y conoció a Lucía, su primera novia seria. Siempre con el móvil en la mano, hablando de seguidores, de colaboraciones, de proyectos que nunca arrancaban. Sonreía demasiado cuando venía a casa. Iván la miraba como si fuera una promesa. Empezaron las peticiones. ¿Me dejas 100 para invitarla a cenar? Luego 200 para una urgencia con el coche. Más tarde supe que el coche era de Lucía y que lo urgente era arreglar el aire acondicionado en pleno marzo. Respiré hondo. Fui a hablar con mi madre. «Es joven, Dani. Déjalo vivir un poco». Yo asentí. Siempre asentía. Y volvía a trabajar. Durante casi un año ahorré en silencio. 5,000 euros. Para un coche usado que me ahorrara más de una hora diaria en autobuses, más turnos, más dinero. Una pequeña grieta por la que empezar a salir de esa rutina que me estaba devorando. Ya tenía varios anuncios guardados. Sentía por primera vez en años que algo podía ser mío. Hace 6 meses, volví a casa después de un turno interminable. La televisión estaba encendida, pero nadie hablaba. Mi madre evitó mirarme. Iván jugueteaba con el móvil, demasiado concentrado en nada. Subí a mi habitación con una sensación extraña en el estómago. Abrí la aplicación del banco casi por costumbre. El número tardó un segundo en cargar. Ese segundo fue suficiente para que algo dentro de mí se tensara. Quedaban 32 euros. Ni 4,900, ni 1,000. 32. Sentí un calor seco subiéndome por el cuello. Bajé las escaleras despacio esta vez. Ellos seguían en el salón. Mi madre levantó la vista cuando me planté frente al sofá. Iván dejó el móvil sobre la mesa, boca abajo. «¿Qué habéis hecho?», pregunté. Y en el silencio que vino después, entendí que no había sido un error. Cuando mi madre admitió lo que habían hecho, entendí que no había sido un impulso. Fue una decisión tomada sin mí, contra mí. Ya habían cruzado la línea y esperaban que yo lo aceptara.
como siempre. Al principio intentó rodearlo. Hablaba de una situación complicada, de hacer lo correcto. La miré sin parpadear hasta que bajó la voz y lo soltó. Habían usado mis ahorros para pagar la multa de Lucía. La habían detenido en Sevilla por conducir sin carnet. Iván, desesperado, prometió sacarla esa misma noche. Mi madre le acompañó al banco, firmó, retiró el dinero, ni una llamada, ni un mensaje. Busqué a Iván con la mirada. Esperaba algo, un gesto mínimo. Bajó el móvil y dijo, encogiéndose de hombros: «Es solo dinero, Dani. Lo recuperarás. Lucía me necesitaba. ¿Qué querías que hiciera?» Algo crujió dentro de mí. No fue un estallido. Fue más limpio que eso. Subí a mi habitación sin decir nada. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama y miré la pared durante minutos que parecieron horas. 32 euros. La cifra se repetía como un pitido constante. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el saldo en rojo. 5.000 convertidos en nada porque mi hermano no supo decir no. Porque mi madre decidió que yo podía aguantarlo. A la mañana siguiente bajé antes que ellos. La cafetera goteaba. Iván desplazaba el dedo por la pantalla, seguramente viendo las historias de Lucía. Me senté y apoyé las manos en la mesa. Firmes. Quiero que me expliquéis cómo habéis podido hacerme esto. Mi madre suspiró, como si la discusión le pareciera un trámite incómodo. Estaba en un lío muy serio. No podíamos dejarla en el calabozo. ¿Te imaginas lo que dirían en el barrio si la novia de Iván saliera en los papeles? Iván ni siquiera levantó del todo la vista. Te lo devolveré, eventualmente. Dame tiempo. La silla cayó al suelo cuando me levanté. El golpe resonó en la cocina. Tiempo. No has trabajado un solo día desde que estás con ella. No pagas nada. Y ahora decides por mí. Se encogió de hombros. Lucía me quiere. Tú no lo entiendes. Miré a mi madre, solo una vez, esperando que por fin dijera algo distinto. Se acercó y me tocó el brazo. Eres más fuerte, Dani. Siempre lo has sido. Puedes soportarlo mejor que él. Más fuerte. La palabra se quedó flotando. Más fuerte significaba más disponible. Más fuerte significaba más sacrificable. Subí de nuevo. Cerré la puerta esta vez sin cuidado. Me senté en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Sentí el impulso de hacer la maleta. También la culpa. Años construyendo esa rutina. Pagar, resolver, sostener. ¿Quién sería yo si dejaba de hacerlo? Durante semanas fingí normalidad. Trabajaba. Volvía. Evitaba el salón. Ahorraba monedas sueltas en un sobre escondido. Iván seguía deslizando indirectas. Estaría bien pedir algo de sushi, pero ando corto. Lucía tiene otro problema con el coche. Mi madre hablaba de perdonar, de errores, de familia. El resentimiento se volvió silencioso. Más frío. Más claro. Una tarde regresé antes de lo habitual. La puerta estaba entornada. En el salón, Iván estaba tumbado en el sofá. Lucía llevaba uno de los pijamas de mi madre, el azul con flores. Reía con los pies apoyados en la mesa que yo había comprado. Al verme, ni siquiera se incorporó. «Ah, Dani», dijo ella sin borrar la sonrisa. «Iván me ha contado lo del dinero. Gracias. De verdad. Gracias». Me quedé de pie unos segundos. Observé la escena como si no fuera mi casa, como si ya no lo fuera. Entonces entendí que no tenía que gritar. No tenía que convencer a nadie. Solo tenía que dejar de sostener. Y esa idea, por primera vez en mucho tiempo, me dio algo parecido a aire. Cuando la vi instalada en el salón con el mando en la mano, entendí que ya no pedían permiso. Ocupaban. Como si mi opinión fuera un mueble más. Y lo peor no era que se quedara. Era que todos actuaban como si fuera lo más normal del mundo. «¿Qué hace ella aquí?», pregunté, cruzándome de brazos. Iván apenas giró la cabeza. «Ha tenido movida con sus padres. Se queda una temporada». Miré a mi madre. Esperé un límite, algo. Se encogió de hombros. «No es para siempre, Dani. Además, tenemos espacio. Espacio». Sentí como esa palabra me empujaba fuera de mi propia casa. La mesa que yo pagué, el sofá que elegí a plazos, la televisión que compré cuando la anterior se rompió. Todo seguía allí, pero ya no me pertenecía. O eso pretendían.
Esa noche no discutí. Me senté en la cama a oscuras y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Me repetí algo que llevaba semanas evitando. No iban a cambiar. Nunca. Siempre habría una excusa. Siempre sería el fuerte. Y yo me estaba hundiendo intentando salvar a gente que ni siquiera quería nadar. Decidí irme. La decisión fue limpia. Ejecutarla, no tanto. Durante años mi identidad había sido sostener, resolver, pagar, quitar incendios. ¿Quién era yo sin ese papel? Aún así, sentí algo extraño, ligero, como si por primera vez respirara sin permiso. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos, pero no me iría en silencio. Me llevaría todo lo que era mío. Si querían seguir viviendo como hasta ahora, tendrían que aprender lo que significaba hacerlo sin mí. Esa misma noche hice inventario mental. La cafetera italiana de acero. El microondas que compré cuando el antiguo explotó. La tostadora, la mesa del comedor, 2 estanterías, la lámpara del salón. Incluso la vajilla blanca que mi madre presumía cuando venían visitas. Todo pagado con mis turnos dobles. Al día siguiente llamé a Mateo. Siempre había escuchado mis quejas sin juzgar. Esta vez le conté todo. El dinero, la multa. Lucía instalada como si firmara el contrato. «Te están usando, Dani», dijo sin rodeos. «Vente a mi piso. Te quedas en el sofá hasta que encuentres algo». ¿No dudó? Y ese gesto me dio la seguridad que necesitaba. No podía hacerlo de golpe. Conocía a mi madre, las lágrimas, la culpa, las frases diseñadas para que me quedara. Tenía que ser quirúrgico. Durante semanas empecé a empaquetar de noche. Libros, ropa, documentos. Los guardaba bajo la cama, detrás del armario, sin ruido, sin anuncios. Desenchufé la cafetera una madrugada y la escondí en una caja. Nadie dijo nada a la mañana siguiente. Simplemente asumieron que estaba rota. El microondas fue el siguiente, luego la tostadora. Observaba mientras tanto. Iván seguía gastando lo poco que conseguía en videojuegos y cenas en el centro con Lucía. Mi madre hablaba de armonía, pero nunca de límites. Lucía movía cojines, cambiaba cuadros de sitio, usaba mi escritorio como si fuera suyo. Reía fuerte, demasiado cómoda. Cada gesto reforzaba mi decisión. Faltaban pocos días para irme cuando algo terminó de sellarlo. Volví del trabajo más tarde de lo habitual. La casa olía a comida cara, especias que nunca comprábamos. Escuché risas en el salón, y cuando entré, vi algo que me hizo entender que ya no era una visita, era una sustitución. Cuando crucé el salón y vi las paredes irreconocibles, supe que ya no estaban invadiendo mi espacio, lo estaban borrando. No era una redecoración, era una sustitución, y lo habían hecho mientras yo trabajaba. La mesa estaba girada, los cojines cambiados. Velas baratas ocupaban la estantería. Busqué con la mirada el reloj antiguo que mi padre había colgado años antes de morir. No estaba. Tampoco la lámpara que había sobrevivido a 3 mudanzas. ¿Qué demonios es esto? Lucía, sentada en el sofá, soplaba sus uñas recién pintadas. Ni se inmutó. Necesitábamos un cambio, Dani. Esto estaba tristísimo. Ahora tiene personalidad. Iván apareció desde la cocina con una cerveza. Relájate. Solo está mejorando las cosas. Mejorando. Miré el rincón donde había estado el reloj. Has tirado cosas que no eran tuyas. Lucía rodó los ojos. Era un trasto viejo. Ni funcionaba bien. Sentí el pulso en las sienes. No grité. No hacía falta. Subí a mi habitación y cerré la puerta con una calma que no sentía. El plan de esperar una semana más acababa de morir. No podía dormir una noche más en una casa donde mi historia cabía en una bolsa de basura. Llamé a Mateo. «Mañana», me dijo. «Lo movemos todo». Tenía casi todo preparado. Esa noche empaqué lo último. Desenchufé la aspiradora. Guardé los utensilios de cocina que yo había comprado cuando no había ni para un juego decente de cuchillos. Enrollé los cables del televisor. También era mío. Lo pagué a plazos para la familia. A la mañana siguiente, mi madre estaba en el supermercado e Iván había salido con Lucía. Llamé a un servicio de mudanzas. Llegaron en menos de 1 hora. Los operarios cargaron la mesa, las estanterías, la cafetera, el microondas, el televisor.
Cada objeto saliendo por la puerta era una pieza de silencio que recuperaba. Cuando terminaron, el salón quedó desnudo. Un colchón antiguo en una esquina, 2 sillas desparejadas, un par de platos, lo justo para entender la diferencia entre vivir y ser sostenido. Dejé una nota sobre la encimera. He cargado con esta casa durante años. Hoy me cargo a mí primero. A partir de ahora, cada uno responde por lo suyo. Nada más. Subí al camión con el estómago apretado y la espalda recta. Mientras nos alejábamos del barrio, no miré atrás. No porque no doliera, sino porque por primera vez no era mi responsabilidad sostener lo que quedaba. En el piso de Mateo me esperaba una pizza fría y un sofá libre. Descargamos lo esencial y guardamos lo grande en un trastero hasta que encontrara algo propio. Aquella noche vimos un partido en silencio, sin reproches, sin peticiones disfrazadas. Dormí de un tirón. La primera llamada de mi madre llegó a la mañana siguiente. La pantalla vibrando sobre la mesa. No contesté. Sabía el guión. Culpa, llantos. Somos familia. Volvió a llamar y otra vez dejé que sonara. Porque esta vez el silencio no era debilidad, era decisión. Cuando escuché el primer mensaje de voz, supe que no echaban de menos mi presencia, echaban de menos lo que pagaba. No preguntaban cómo estaba. Preguntaban cómo iban a vivir sin mis cosas. La voz de mi madre temblaba entre rabia y urgencia. Dani, ¿qué has hecho? La casa está vacía. ¿Cómo pretendes que vivamos así? Llámame ahora mismo. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Si respondía, volvería al mismo guión. Iván escribió después. ¿Qué te pasa, tío? No puedes largarte y dejarnos tirados. Es absurdo. También lo dejé en leído. Durante días el teléfono vibró como si intentara arrastrarme de vuelta. Mi madre apelaba a todo. Todo lo que hice por ti. La familia no se abandona. Iván alternaba insultos con súplicas. Incluso Lucía dejó un audio riéndose, deseándome una feliz vida egoísta. Nadie hablaba del dinero. Nadie hablaba del reloj de mi padre. Mientras ellos intentaban presionarme, yo empecé a reconstruir. Ese fin de semana recorrí barrios de Valencia buscando piso. Encontré uno pequeño en Benimaclet. Nada espectacular. Suficiente. El alquiler dolía menos que seguir pagando por 3. Firmé el contrato esa misma tarde. 2 semanas después, ya estaba instalado. La primera noche me senté en el suelo, con una caja como mesa improvisada, comiendo ramen frente al televisor. Silencio real. Sin indirectas desde el sofá, sin puertas cerrándose con reproche. Dormí con la ventana abierta. Nadie me necesitaba para nada. Las noticias de la antigua casa llegaron por un vecino. Iván había llamado a varios primos pidiendo dinero. Nadie quiso entrar en el rescate. Lucía volvió con sus padres cuando entendió que las velas no pagaban facturas. Mi madre, por primera vez, aceptó un trabajo como cajera en un supermercado del barrio. No sentí alegría, tampoco lástima. Sentí equilibrio. Un mes después recibí un mensaje distinto, sin exigencias. Dani, sé que no quieres hablar. Lo siento. No debí ponerte en ese lugar tantos años. Te quiero. Leí el texto varias veces. Dejé el móvil boca abajo. Las palabras eran suaves, pero el eco de años no desaparece con una frase bien escrita. No respondí. No todavía. De Iván supe que empezó a vender lo poco que quedaba en la casa. Mi madre lo enfrentó. Discutieron. Él se marchó a casa de un amigo. El ciclo seguía su curso, solo que esta vez yo no estaba en medio amortiguándolo. Con el paso de las semanas, la calma dejó de ser novedad y se convirtió en rutina. Me despertaba, trabajaba, volvía a un espacio que no debía justificar. Abrí una cuenta nueva, empecé a ahorrar otra vez, esta vez sin anunciarlo. El silencio me dio algo que nunca había tenido. Perspectiva. No sentía odio. Sentía distancia. Como cuando miras una tormenta desde detrás del cristal y entiendes que antes estabas dentro. Un viernes por la tarde, al salir del trabajo, vi una llamada perdida de mi madre. Solo una. Sin insistencia. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Y por primera vez desde que me fui, no sentí presión por decidir. El mensaje llegó cuando ya casi me había acostumbrado al silencio. Un número desconocido. Lo abrí sin pensar
y supe que ese capítulo aún no estaba del todo cerrado. Dani, perdona por insistir. Iván se ha ido. Vendió la tele de tu padre sin decirme nada. Estoy trabajando todos los días. No te pido dinero. Solo quería que supieras que lo siento. Estoy intentando cambiar. Me quedé sentado en el sofá, con el móvil apoyado en la rodilla. La televisión encendida sin volumen. No era una súplica, no era una exigencia. Era algo más cansado. La llamé. Tardó medio segundo en contestar. Gracias por llamar, dijo como si no estuviera segura de merecerlo. No llamo para volver, respondí antes de que pudiera avanzar. Eso no va a pasar. Hubo un silencio largo, no de tensión, de aceptación. Lo entiendo. No levanté la voz, no hacía falta. Le hablé de las noches sin dormir, de las veces que escuché "eres el fuerte", como si fuera una condena, de cómo me acostumbré a no esperar nada porque siempre había algo más urgente que yo. No usé reproches grandilocuentes, solo hechos. Al otro lado solo se oía su respiración quebrada. Pensaba que estaba manteniendo la paz, murmuró. No vi lo que te estaba haciendo. No respondí enseguida. Dejé que el silencio hiciera lo que nunca hizo en esa casa. Obligar a pensar. No puedes arreglarlo todo ahora, dije al final. Pero puedes no repetirlo. No prometí visitas, no ofrecí dinero, solo límites. Después de esa llamada cesaron los mensajes. No hubo dramatismos. Me enteré por un vecino de que Iván volvió unos días y se marchó otra vez tras otra discusión. Lucía no regresó. Mi madre siguió trabajando, sin rescates. Yo, mientras tanto, empecé a reconocer mi propia vida. Pinté el piso de un tono arena que siempre me había gustado. Llené el salón de plantas pequeñas. Cada objeto tenía un motivo, no una urgencia. Compré el coche que llevaba años posponiendo, nada espectacular. Pero al girar la llave y escuchar el motor, sentí algo que no tenía nombre, solo dirección. En el trabajo me ascendieron. Sin distracciones constantes, rendía más. Me apunté a clases nocturnas de diseño gráfico en una escuela del centro. Salía tarde, cansado, pero era un cansancio elegido. Meses después, un primo me escribió. Iván había sido detenido por estafar a unos amigos con una historia de criptomonedas. Esta vez no hubo fianza pagada por nadie. Mi madre no intervino. Leí el mensaje sin sorpresa. Supe también que ella había ascendido a supervisora en el supermercado y que estaba yendo a reuniones para padres. No buscaba salvar a nadie. Se estaba sosteniendo sola. No volví a casa. No era necesario. A veces me preguntan si me arrepiento. Si cortar fue demasiado. La verdad es más simple. Aquella noche en que vi mi cuenta vacía pensé que lo había perdido todo. No entendía que lo único que estaba perdiendo era una carga que nunca fue mía. Y desde entonces, cada decisión que tomo tiene algo en común. Nadie la toma por mí.